Soy Santiago y estamos conversando sobre propiedad intelectual. Ahora te invito a conocer un poco más sobre los derechos de autor. Dentro de los derechos de autor veremos el concepto, las características, vamos a ver la diferencia entre derechos morales y derechos patrimoniales, vamos a hablar del autor, el rol que tiene la inscripción, las limitaciones y, por supuesto, vamos a hablar sobre el software. Como habíamos adelantado, existen dos grandes tipos de derechos de propiedad intelectual. Por un lado, los derechos de autor y por otro lado, los de propiedad industrial. Ahora vamos a hablar sobre los derechos del autor. Los derechos de autor tienen una regulación tanto a nivel internacional como en el Convenio de Berna, como en diferentes tratados de la OMPI y también en las leyes chilenas de derechos de autor y su reglamento. Se puede definir el derecho de autor como un conjunto de normas que conceden a los autores, artistas y otros creadores protección a sus creaciones. Las creaciones son las obras. El objeto de este derecho son las creaciones intelectuales que son originales, únicas y, por supuesto, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. Vemos en pantalla diferentes ejemplos de obras o creaciones protegidas por derecho de autor. Encontramos, por ejemplo, libros, software, pinturas, obras arquitectónicas, por supuesto, las creaciones musicales. A estas se agregan, por ejemplo, también las conferencias, los discursos, las composiciones, las obras teatrales, obras cinematográficas y, por supuesto, también las obras derivadas. Entonces, el derecho de autor es el derecho que reconoce al autor la autoría sobre sus creaciones u obras. Las características del derecho de autor son que son derechos exclusivos, existe el principio de ausencia de formalidad o protección automática consagrada en Convenio de Berna y también en el artículo 1 de la ley chilena. El Convenio de Berna ofrece protección en todos los estados que han ratificado el convenio y también distingue entre derechos morales y patrimoniales. Como ya hemos adelantado en la introducción, el derecho de autor no protege ideas. Lo que se necesita es divulgar o expresar de una manera original y concreta los conceptos y no protección de ideas que se consideran ideas generales y abstractas. ¿Por qué? Porque estas ideas se consideran libres e inapropiables. Ya vimos ya que la historia de un hombre y una mujer que se enamoran y que pertenecen a familias rivales es más bien una idea general y abstracta. Lo que se hace o lo que se protege por derecho de autor es la específica concreción, por ejemplo, de un hombre llamado Romeo y una mujer llamada Julieta, o bien de un hombre lobo con un vampiro que se enamora. El autor es una persona natural, lo hemos visto en el caso del mono Naruto. Se requiere, por lo tanto, que la obra sea objeto o sea resultado de la inteligencia humana o que sean obras del intelecto humano. ¿Y en qué campos? El derecho de autor se mueve en el campo literario, artístico y científico. Les pregunto, en la imagen, ¿a quién ven? Algunos me van a decir un nombre, otros me van a decir otro nombre, y yo les pregunto por qué. Inconscientemente todos tenemos nociones básicas sobre los derechos de autor, y específicamente respecto de los derechos morales. ¿Qué son los derechos morales? Son aquellos derechos que emanan de los derechos de autor y que permiten mantener la obra, por ejemplo, inédita o con un seudónimo o bien anónima. Permite también la integridad de la obra. Esto impide modificaciones y también, por supuesto, ofrece el derecho a la paternidad, que significa que la obra siempre va a estar vinculada al autor. Son derechos que son personales, irrenunciables e intransferibles. Por otra parte, vemos también en la imagen algunos cambios. Por ejemplo, una obra que pasa desde el libro al cine, o bien desde el anime al cine, o bien una pieza musical que fue compuesta por un artista, por un creador, y luego es interpretada o se hace un cover por otro grupo. Lo que produce o lo que permite que este tipo de modificaciones sea posible son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales se distinguen de los derechos morales. ¿Por qué? Porque estos sí se pueden transferir. Y estos derechos contemplan, por ejemplo, la publicación, editar, representar o reproducir una obra, distribuirla, ya sea vendiendo o transfiriendo los originales o copias. Se puede también transformar, ya hemos visto, adaptar la obra, transformarla, efectuar una traducción.
Y también la comunicación pública. Esto puede ser la emisión, por ejemplo, en televisión, o la lectura, o la exhibición, o la ejecución pública de una determinada obra. El autor, ¿quién es el autor? El autor es quien aparece como tal al momento de divulgarse la obra. Por ejemplo, si hay una pintura, quien aparece divulgando esta pintura, o un poema, o una canción. ¿Ya? Esto también corresponde al nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual. O también, y ojo acá, aquella persona, quien según la respectiva inscripción pertenezca al ejemplar que se registra. Hemos dicho que el derecho de autor tiene un principio que es la ausencia de formalidad o protección automática, y luego decimos que también es autor aquel que la registra. Y empieza a aparecer aquí el rol que tiene la inscripción en los derechos de autor. La inscripción de una obra protegida por los derechos de autor se hace en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural e incluso se puede hacer en línea. Esto permite dar garantía de quién es el autor. O sea, yo tengo protección automática, sí, pero me refuerza o es un mecanismo, un medio de prueba que ya va generando una presunción de autoría el hecho de que yo tenga la obra registrada. Entonces, el rol de la inscripción es una presunción legal de autoría. Y los costos van en un porcentaje de una UTM dependiendo del tipo de obra que se trate. De manera general, el costo de esta inscripción es un 10% de un UTM. En cuanto al desarrollo en el tiempo de los derechos de autor, tenemos que en Chile el derecho de autor rige o tiene vigencia durante toda la vida del autor. Es decir, desde la creación se suma toda la vida del autor y cuando este autor fallece se cuentan 70 años desde ese momento. Entonces la vigencia del derecho de autor es variable y depende de, obviamente, a qué edad, en qué momento de la vida el autor crea la obra y también cuánto tiempo vive el autor. Luego de eso, del fallecimiento, son los herederos los que, por supuesto, van a determinar o autorizar, por ejemplo, creaciones nuevas a partir de la obra, o por ejemplo, si se tratara una obra de, pensemos por ejemplo, una obra de teatro, autorizar que esa obra de teatro se pueda presentar o adaptar, por ejemplo, una obra de teatro a un libro, o por ejemplo, de un libro a una película. Durante todo este tiempo, el derecho de autor o esta creación se va a mantener en dominio privado. Y una vez que se cumple ese plazo de protección, esta obra entra al dominio público. Eso quiere decir que esa obra puede ser reproducida y utilizada libremente sin tener que pedir autorización ni tampoco pagar alguna regalía por el uso. Pensemos, por ejemplo, en los clásicos griegos o las obras que a todos nos hacía leer en el colegio. Eran libros de un bajo costo, y precisamente porque no había que realizar un pago porque estos libros ya estaban en el dominio público. En este tiempo intermedio se produce una figura de las limitaciones al derecho de autor. Las limitaciones al derecho de autor permiten la libre utilización sin constituir una explotación de la obra, y esta libre utilización se puede hacer sin autorización y sin compensar económicamente al autor. Por ejemplo, pensemos en la cita, pensemos, por ejemplo, en los usos de fragmentos o el uso para fines educativos. Por ejemplo, en un canal de YouTube, alguien que enseñe a tocar guitarra utilizando fragmentos de una obra protegida. Pasando al software, se tiene que decir que, de modo general, el derecho de autor es la forma que existe de proteger el software, dado que se considera que son un conjunto de instrucciones que se dan por escrito. Estas instrucciones se aplican a través de, digamos, de traducciones al lenguaje de máquina, de tal manera que sean máquinas o computadores los que ejecuten estas instrucciones. ¿Qué es lo que se protege cuando hablamos de programas o software? Hablamos de cualquiera sea el modo o forma de expresión. Y aquí incluimos tanto los programas fuente, los programas objetos, por ejemplo, la documentación preparatoria de ese software, la descripción técnica y obviamente su manual de uso. Eso ha sido lo que quería comentarles sobre el derecho de autor.